Es un gusto estar aquí con ustedes presentándoles esta pequeña charla sobre la clasificación de las células en orina. Soy el químico Carlos Martínez Figueroa y agradezco la invitación del Instituto ENES de Estandarización en Laboratorio Clínico del Perú y especialmente a Roberto Céspedes por considerarme en este evento. Les voy a hablar sobre la clasificación de las células, pero será algo sencillo y breve, ya que sí es un tema que requiere mayor profundidad porque tiene su complejidad poderlas diferenciar. Este es un tópico que personalmente me gusta mucho y fue lo que me introdujo a querer estudiar el uroanálisis, porque como ya previamente les comentaba, es complicado poder diferenciar toda la cantidad de células que se presentan en la orina y sobre todo si estas células presentan alguna alteración morfológica causada por un agente agresor. Y es así que he tomado cursos que se han dado en Argentina, en España, en Estados Unidos, queriendo entender este tema. Entonces, todo lo que yo he aprendido en esta cuestión se los vengo a presentar brevemente. Y también claramente eso está plasmado en la guía de uroanálisis. Espero que ya tengan en sus manos y le puedan echar una revisada. Y bueno, para empezar quisiera hacer una breve introducción a lo que es la histología, porque recordemos que la unidad funcional, en este caso de los tejidos, son las células. Las células que tienen actividades similares se van uniendo para formar los distintos tejidos y estos tejidos a su vez van a formar los órganos que forman parte de los aparatos y sistemas con los que cuenta el ser humano. Estos tejidos se pueden clasificar en cuatro tipos: tejido muscular, epitelial, conectivo y nervioso, ¿sí? De los cuales el tejido epitelial es el que nos vamos a centrar. Pero como podrán ver, el tejido epitelial a su vez tiene dos tipos: glandular y de cubierta y revestimiento. Este último es el que abordaremos porque la cubierta y revestimiento se encuentra recubriendo órganos que están huecos, ¿sí? La bibliografía nos menciona que los tejidos epiteliales se encuentran recubriendo superficies internas y externas. Externas como cuál, pues claramente la piel es un tipo de tejido epitelial. Órganos internos que tienen superficies, pues serían todos los huecos, por ejemplo la vejiga, los intestinos, el estómago, son órganos huecos que necesitan un recubrimiento para evitar que sea dañado el organismo, por ejemplo, por algún agente infeccioso. Los tejidos epiteliales de cubierta y revestimiento se caracterizan por ser láminas continuas de células, como podemos ver acá. Esto es un tejido epitelial y son células unas sobre otras, ¿sí? Contienen muy poca matriz extracelular porque están interactuando directamente las células con la que está adyacente, que es una diferencia que tiene con el tejido conectivo que se encuentra aquí abajo. Los tejidos epiteliales son avasculares, o sea que no tienen vasos sanguíneos. Entonces, ¿de dónde reciben sus nutrientes? Siempre lo reciben de un tejido conectivo. Siempre abajo de un tejido epitelial va a haber un tejido conectivo que le va a propiciar esos nutrientes, ese oxígeno, y se va a llevar esos desechos también que se produzcan del metabolismo de las células. ¿Cuál es la función de un tejido epitelial? Principalmente la protección, como les había comentado. Pero también participan en la absorción y secreción de sustancias, como por ejemplo a nivel intestinal. Sabemos que a nivel intestinal se lleva a cabo la absorción de nutrientes, pero también puede llevarse a cabo la secreción, como sería el caso del tejido epitelial que se encuentra en los túbulos contorneado proximal, contorneado distal de la nefrona. Tienen una tasa de renovación celular alta, pero difiere del tipo de tejido, porque hay ciertos tejidos que, por ejemplo, tienen una vida media, las células de 4 días, pero hay otros que tienen vida media de meses. Pero aún así es un recambio celular alto comparado con otro tipo de células. Bueno,
Como les comentaba, es primordial conocer un poquito de la citología para poder llevar a cabo una buena identificación de las células, porque me he dado cuenta que hay muchísimos libros que tienen información que no es adecuada, ¿sí? Que sus bases no son la histología o la citología y necesitan ser reformados en ese sentido. Y es así que por esta misma razón hay ciertas reglas o recomendaciones que debemos de seguir para poder llevar a cabo una buena identificación de las mismas. Por ejemplo, es obligatorio utilizar un método contrastante para observar las células, llámese microscopía de contraste de fases o una tinción, ¿sí? Por ejemplo, una tinción de Steinheimer-Malvin, que es la más común, una tinción de azul de metileno, que también llega a estar presente en el laboratorio. Es importante que siempre que comencemos la observación del sedimento, lo primero que hagamos es revisar toda la preparación a 10 por para ver dónde están los elementos formes que son, en este caso, relevantes. Y una vez que ya identificamos las zonas, ahora sí podemos ir a 40 por para identificar esas estructuras que están presentes. En algunas ocasiones puede que sea necesario que incluso yo observe en 100, ¿sí? Para observar mayor detalle. Y lo puedo hacer, le puedo poner aceite de inmersión en el cubo objetos y lo paso a 100 para observar la estructura que quiero ver. También recordemos que las células están inmersas en un líquido y por lo tanto conservan su estructura tridimensional. Les quiero decir con esto que a veces, dependiendo cómo se coloquen las células, van a tener una morfología diferente, pero no es porque se trate de otro tipo de célula, sino que está en otra posición realmente, ¿sí? Y eso es lo que a veces nos puede llegar a confundir. Como les comentaba, la histología es la base de la clasificación de las células, pero también debemos de tomar en cuenta que una vez que un tejido es dañado, este puede presentar alteraciones que en el momento que nosotros veamos las células ya no van a parecerse a las que estamos acostumbrados. No tienen una morfología normal, por decirlo de alguna forma. Pero también una vez que se desprenden de su tejido, dejan de recibir nutrientes las células, dejan de recibir oxígeno, entonces empiezan a morir, se degeneran. Y aparte, interactúan con los solutos, con los líquidos de la orina, y eso puede cambiar la tonicidad de la célula. O sea que se puede hacer más grandota, se puede hacer más pequeña, ¿sí? Entonces puede que tenga algunas modificaciones, hay que tenerlas presentes para, en este caso, poderlas identificar. Adicionalmente, es preferible que yo sepa qué tipo de muestra estoy observando, si es segunda orina de la mañana, si es primera, cómo se obtuvo, por chorro medio, por sonda. Son datos importantes porque dependiendo del tipo de recolección que se tuvo, puede que yo observe cosas distintas y no necesariamente significa patología, sino simplemente es por la toma de muestra. Adicionalmente, es muy importante que yo conozca la historia clínica del paciente y también datos del paciente, ¿sí? Es muy importante para qué, para hacer una correlación clínica y al final de cuentas otorgar un informe adecuado que sea clínicamente útil para el médico, ¿sí? Por esta razón yo necesito todos estos datos porque es algo arriesgado tratar de interpretar cada uno de los elementos por separados porque no va a llegar a ningún sitio, ¿sí? Y en lugar de aportar algo al médico, nos meteríamos más en problemas. Fíjense aquí, en lo que les comentaba, que dependiendo cómo se coloquen las células, voy a ver cosas distintas. Aquí les pongo el ejemplo de una célula cilíndrica, que la estoy representando de esta forma. Si esta célula cilíndrica queda en el portaobjetos, si se queda acostada como en este ejemplo, pues claramente yo voy a ver su forma rectangular en este caso que tiene, vaya, su forma cilíndrica. Yo puedo identificar adecuadamente que es una célula de tipo cilíndrico. Pero como les comentaba, estas células pueden adoptar otras posiciones porque conservan su morfología tridimensional. Entonces imagínense que en lugar de que quedara acostada, quedó de pie como en este ejemplo. Claramente al microscopio yo no voy a ver una célula rectangular como en este caso, sino le voy a ver este contorno, o sea que las voy a ver redondas, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí yo podría pensar que ya es otro tipo de célula,
pero no lo es. Es la misma, solo que está en otra posición, ¿sí? Pero habitualmente siempre tenemos que observar los bordes porque siempre va a haber alguien que delate a las demás, ¿sí? Siempre va a haber alguien o en la cercanía. Entonces, por ejemplo, acá esta célula se quedó acostada y esta ya me está diciendo que se trata de un tejido epitelial de tipo cilíndrico, ¿sí? Eso que debo de tener en cuenta. Y aquí hay un video donde se representa muy bien esta parte. Y vean acá. Esta célula que está aquí pareciera que es fusiforme, ¿sí? Pero vean que en esta situación yo le di unos golpes al portaobjetos al cubreobjetos, perdón, para que ésta pudiera girar y yo pudiera ver mejor su morfología, o más bien a la que yo estoy acostumbrado, que es esta forma, una célula de tipo escamoso, ¿sí? Entonces aquí se manifiesta muy bien lo que les acabo de mencionar. Bueno, en este esquema les represento los tejidos que se encuentran en el aparato urinario. Esta imagen la diseñé exclusivamente para la guía, así que la podrán visualizar en la misma. Y aquí se ve su distribución. Esta distribución que aquí les pongo la pueden encontrar en cualquier libro de histología, ¿sí? Porque en esta situación, por ejemplo, hay ciertos epitelios que los libros de uroanálisis no los comentan, como es el epitelio cilíndrico. Es un epitelio desconocido para el uroanálisis, no viene en ningún libro, pero que sí lo encontramos en el sedimento urinario, claramente porque se encuentra en el aparato urinario. Entonces ven aquí, el epitelio que tiene una mayor distribución es el urotelio. El urotelio se encuentra en este caso de color rojo. Vean que se encuentra en los uréteres, la pelvis renal, la vejiga y en una parte de la uretra, que aquí se puede ver con mayor aumento, que en este caso en la uretra masculina se encuentra en la uretra prostática y en el caso de las mujeres esa zona se le llama uretra anterior. En ese sitio se encuentra el epitelio urotelial. Es el epitelio que tiene mayor distribución, como podrán ver. El epitelio cúbico simple que está en los túbulos renales, claramente que ya les estoy diciendo dónde se encuentran, en el túbulo contenedor proximal, distal y colector, que en conjunto le conocemos como células tubulares renales, que pueden provenir de cualquiera de estos sitios. También pueden encontrar epitelio escamoso. El epitelio escamoso, ¿dónde está? Se encuentra en el trígono vesical, que es una zona triangular como lo muestra este esquema, y también en la uretra, ¿sí? En la mayor parte de la uretra femenina y en una pequeña porción de la uretra masculina. Adicionalmente, también pueden llegar células escamosas de nivel vaginal como una contaminación, porque a lo mejor la paciente no se hizo higiene de los genitales y las células escamosas, en este caso de origen vaginal, se van a introducir en la orina como un contaminante. En el caso del epitelio cilíndrico puede ser un epitelio pseudoestratificado o estratificado y se encuentra en la mayor parte de la uretra masculina, desde uretra membranosa y esponjosa. Vean que es la mayor parte. Ahora, en uretra femenina también se han descrito que puede que existan en algunas pacientes zonas con epitelio cilíndrico, especialmente en la parte media de la uretra, ¿sí? Bueno, vamos a comenzar la descripción de los tejidos de abajo hacia arriba, desde la uretra. Entonces, como ya vimos, existe una distribución diferente de tejidos entre la uretra masculina y la uretra femenina. Eso explica muchas cosas, como por ejemplo, por qué razón en una muestra bien recolectada en un paciente masculino es poco probable ver células escamosas. ¿Por qué? Porque nada más están acá. Si el paciente elimina el primer chorro, la primera porción de la orina, prácticamente va a estar limpiando la uretra y teóricamente no debería de haber células escamosas en la orina.
o serían en una cantidad extremadamente reducida. ¿Sí? Es una explicación. También se ha visto que, por ejemplo, en las mujeres puede que haya un cambio de epitelio, ¿sí? Sobre todo cuando pasan la menopausia, se ha visto que el epitelio escamoso que se encuentra en la uretra puede ser cambiado por cilíndrico en algunas pacientes, ¿sí? Esto varía. Vean, esta es la parte terminal de la uretra masculina. Aquí está la uretra esponjosa y aquí ya es el meato urinario, la desembocadura, vaya. Vean que toda esta parte tiene un epitelio cilíndrico y esto ya es epitelio escamoso, pero es diferente. Este epitelio escamoso está glucogenado, este de aquí no, y aquí está cornificado, así como el de la piel. Bueno, el epitelio escamoso, como es multiestratificado, tiene varias capas de células, yo puedo ver células de distintos estratos, o sea, células superficiales, intermedias o profundas, dependiendo su estado de maduración, ¿sí? Y así se clasifican burdamente, superficial, intermedia o profundas, que en este caso abarca lo profundo, lo parabasal y lo basal. Tiene un recambio celular de 4 días, es un epitelio que constantemente se está desprendiendo, por eso es el que más frecuentemente lo vamos a observar en la orina. ¿Cómo son las células? Bueno, aquí están las 3 células en distintos grados de maduración, la superficial, la intermedia y la profunda. Las superficiales miden de 40 a 60 micrómetros. Su citoplasma se menciona que es poligonal de muchos lados, o también se puede referirse como irregular. Tiene un aspecto más o menos homogéneo, ¿sí? Un citoplasma delgado, la relación núcleo-citoplasma es baja. La célula superficial tiene un núcleo ovalado pipnótico pequeñito, con cromatina densa, como podrán ver aquí. Las células intermedias son prácticamente similares, solamente que son más pequeñitas, como podrán ver. Pero en realidad lo que las diferencia, ¿qué es? El núcleo, ¿sí? Vean que aquí el núcleo ya no tiene las mismas características que el de la superficial. Este núcleo todavía es funcional. Tiene cromatina granular fino, o sea que se ve como puntitos, es ovalado, no presenta nucleolos, ¿sí? Las células profundas son un poquito más inmaduras, son más pequeñas y son redondas. A comparación de las anteriores, mide de 2 a 30 micrómetros, forma ovoide o redonda. El citoplasma es más grueso, ¿sí? Tiene una alta relación núcleo-citoplasma. Núcleo puede ser redondo, ovalado. Puede que presente algún nucleolo, pero es extremadamente raro. Y lo llegan a presentar principalmente cuando son procesos de tipo irritativo, o sea, en la patología. Vean, esta es una célula escamosa superficial en contraste de fases. Aquí es sin tinción. Y vean que esta es una superficial y esta es una intermedia. Vean que aquí el núcleo es denso, pequeñito y aquí no. Incluso aquí se ve puntiforme, que lo que menciono es que se llama cromatina granular fino. Vean aquí, es un grupo de células superficiales. Vean cómo está de denso ese núcleo. Esta es tinción azul de toluidina. Una célula intermedia que en algunas ocasiones llega a presentar estas líneas que se le llama invaginación. Puede presentar de una a más. Y es completamente normal. Es algo característico del epitelio escamoso. Estas son células intermedias en contraste de fases. Sin tinción. Vean que aquí se ve esa invaginación. Aquí más o menos también se llega a percibir. Esto es con azul de toluidina y aquí se ve mejor la característica que les mencionaba de la cromatina que se ve puntiforme. Estas son células escamosas profundas, ¿sí? Están en distinto grado de maduración, por esta razón algunas son más pequeñas que otras. Vean aquí. Todas son escamosas profundas. ¿Cuál es el significado clínico de las células escamosas? Relativamente es nulo, ¿sí? Es un epitelio que teóricamente no debería de encontrar porque se supone que si la muestra está bien recolectada, todos los elementos formes de la uretra no deberían de presentarse en la orina. Y cuando se presentan células escamosas en gran cantidad,
son un sugerente de contaminación, ¿sí? Que no se eliminó el primer chorro, que no hubo limpieza de los genitales, por ejemplo. Esas son las causas más frecuentes. Si se inserta una sonda, la sonda puede generar que también se desprendan células escamosas, pero no tendrían significado clínico. ¿Cuándo tiene significado clínico? Cuando hay patologías a nivel de uretra, como una uretritis. Pero como sabemos, una orina de chorro medio no es la orina ideal para investigar las uretritis, porque estoy eliminando ese primer chorro, que es el que me va a dar la información que yo necesitaría. Cuando un cálculo pasa por la uretra, también puede arrancar células y también puedo ver gran cantidad de células escamosas. Incluso los pacientes que tienen tratamiento de estrógenos cuando tienen un cáncer de próstata, eso genera que a nivel de uretra y de vejiga hay una proliferación de células escamosas y eso puede que en un paciente masculino genere la posibilidad de que yo vea gran cantidad de células escamosas por este tratamiento. El epitelio cilíndrico, como les comentaba previamente, es un epitelio que se desconoce en realidad en el uroanálisis. Muchísimos libros no lo mencionan e incluso yo he visto que colocan fotos de las que yo estoy seguro que es epitelio cilíndrico y le ponen otro nombre. Como ya vimos, se encuentra principalmente en la uretra, pero también se puede encontrar en órganos anexos como cuáles la próstata y la vesícula seminal, ¿sí? O alguna glándula accesoria que haya allí en la uretra. Incluso en vejiga también hay reportes de epitelio cilíndrico. Hay ciertas condiciones como son los nidos de Brom o la cistitis glandular, que son condiciones que se presentan en la vejiga y en la que hay una proliferación de epitelio cilíndrico. Este epitelio también tiene función de protección y habitualmente tiene intercaladas células caliciformes, por lo que se encarga de la producción de la mucina. Tiene un recambio celular muy bajo, por esta razón es muy raro verlo en sedimento urinario en condiciones normales, ¿sí? ¿Cómo son las células? Miden de 15 a 30 micrómetros, tienen una forma más o menos rectangular, claramente con mucha imaginación, o cilíndrica. Llegan a tener a veces unas prolongaciones que les dan una forma muy similar a una lágrima. El citoplasma es granuloso y es más grueso que el de las escamosas. Relación núcleo-citoplasma baja, los núcleos son ovalados, principalmente se van a encontrar cargados hacia un extremo, o sea, excéntricos o polarizados, también se les puede llamar, es una característica importante. La cromatina es granular fino y presenta nucleoles, como podrán ver, de 1 a 2. Aquí se presentan 2, por ejemplo. Aquí también. También es característico que en su citoplasma contengan granulaciones que frecuentemente es un producto de secreción de las mismas células, así como podrán ver acá. Ven ese núcleo ovalado cargado hacia un extremo. Esos también son gran cantidad de células cilíndricas. Vean, aquí están las granulaciones que yo les comentaba. Y vean que esta masa de células o este grupo de células, realmente si yo lo veo así, es poco probable que yo las pueda identificar, pero que hay unas células que siempre me van a decir de quién se trata ese grupo de células. Ven aquí qué bonitas se ven estas, con sus granulaciones, como les comentaba. No siempre las presentan, pero cuando las presentan es un indicio de que se tratan de células cilíndricas. Vean aquí, de la misma forma presentan esas granulaciones. ¿Cuándo se presentan las células cilíndricas en sedimento urinario? Claramente cuando hay alguna patología a nivel de uretra, como una uretritis, una prostatitis, una hiperplasia prostática o una vesiculitis, también me puede ocasionar la presencia de células cilíndricas a nivel de sedimento urinario. Pero fíjense que personalmente la causa más frecuente por la que yo he observado células cilíndricas es por la inserción de una sonda, ¿sí? Que en este caso, cuando les insertan la sonda, al final de cuentas esta sonda tiene cierta rigidez que al momento de entrar va a ocasionar el desprendimiento de las células y eso va a generar que yo las observe en la orina, ¿sí? Cabe recalcar que es una sonda que se acaba de introducir. Si es una sonda permanente que lleva una semana, 2 semanas puesta, no la voy a ver, las células cilíndricas. Es una sonda recién colocada.
Y también se pueden ver células cilíndricas después de un masaje prostático, ¿sí? Pero aquí le pongo que es una contaminación, no artefacto, porque realmente no tienen significado clínico. Aquí están siendo desprendidas, ¿por qué? Por el método de recolección. Por esta razón les comentaba que es importante diferenciar si es una muestra de emisión espontánea o de una sonda, ¿sí? Porque si es sonda, la sonda provocó el desprendimiento de estas células, pero si es una emisión espontánea, pues puede que yo esté frente a una uretritis, por ejemplo. Por esta razón es importante saber este tipo de cosas. Bueno, ya veíamos que en los cálices mayores, menores, la pelvis renal, uréteres, vejiga y uretra proximal, o uretra prostática en el caso de los hombres, existe un epitelio, que es el urotelio. Este epitelio solamente se encuentra en este sitio porque sus funciones son totalmente especializadas que, vaya, principalmente lo que va a generar es que no haya una interacción de las células con la orina, ¿sí? Que esa orina, así como sale de los túbulos colectores, así llegue al exterior, ¿sí? Que no se regresen los solutos o el agua que se está eliminando. Tienen esta especialización en su membrana celular, en este caso una serie de proteínas que se llaman uroplaquinas, que van a generar esta impermeabilidad de las células ante la orina. Antiguamente este epitelio se llamaba de transición. Se creía que era un epitelio pseudoestratificado y que era una transición entre un epitelio escamoso o cúbico, ¿sí? Era lo que habían visto los antiguos histólogos, pero ya posteriormente con estudios de ultraestructura, con microscopía electrónica, se dieron cuenta que este epitelio no era ninguna transición, no tenía la capacidad de modificar su morfología según el estado de la vejiga, si estaba llena la vejiga, si estaba vacía, las células se podían contraer, ¿sí? Se podían distender o regresar a su forma normal. Tenían esa facilidad de poder modificar su forma y aparte no es un epitelio pseudoestratificado, sino es estratificado ya como tal. Es por eso que ya desde hace mucho tiempo se propuso que se le llame urotelio, que incluso la Organización Mundial de la Salud ya renombró al carcinoma transicional a carcinoma de urotelio por esta misma situación. El número de capas va a variar dependiendo del sitio. Puede que tenga solamente 2 capas como en los cálices menores o más de 6 cuando se encuentra en la vejiga. También se diferencian 3 células dependiendo su estado de maduración en superficial, intermedio y basal. Tiene un recambio celular lento a comparación del epitelio escamoso. Vean que las células tienen una vida media de 3 a 6 meses. En recién nacidos esto se puede acelerar y eso tiene que ver con la adaptación que tiene este recién nacido al medio externo y esto puede estar a 30.6 horas su vida media. Están desprendiéndose muchísimo en recién nacidos. Pero en adultos sí es más prolongada su vida media. Pero al ser un epitelio que se encuentra con una gran distribución, no es raro que yo encuentre células en un sedimento normal, células de urotelio, y claramente superficiales, las que ya alcanzaron su madurez. Bueno, ¿cómo son las células? Básicamente las puedo yo agrupar en 2 secciones, las células superficiales y las profundas. Así es como los libros de histología o incluso los japoneses llegan a clasificar. Irnos más allá no tendría mayor aporte clínico, pero si lo quiero hacer, lo puedo hacer sin ningún problema y las puedo clasificar como superficiales, intermedias y basales, pero es un poquito más laborioso. Las células superficiales, se les conoce como células paragua, tienen un tamaño bien variable de 20 a más de 50 micrómetros, ¿sí? ¿Cómo es la forma de la célula? Poligonal, usualmente de 5 a 6 lados, usualmente. Pero entre más grande es la célula, más lados va a tener, ¿sí? Y el citoplasma es granuloso.
Vean cómo se ven esos puntitos que tiene el citoplasma. Se ve granuloso, se ve como si estuviera sucio ese citoplasma. ¿Sí? Microvacuolado también le llegan a llamar. La relación núcleo-citoplasma es baja, cantidad de núcleos, ven allí, de 1 a 50. Y también va a depender del tamaño de la célula. Entre más grande sea la célula, es muy probablemente que tenga más núcleos. Y es completamente normal. Los núcleos son ovalados, con cromatina granular fina, y presentan nucleolos de 1 a 2, como podrán ver aquí. Las células profundas, como ya les comentaba, se dividen en intermedias y basales, y en el caso de las intermedias son más pequeñas que las superficiales, claramente, pero aquí ¿cuál es la morfología distintiva o diferencial? ¿Qué la diferencia de una superficial? Que tienen forma de pera o piriforme, piramidal, redondas o con una cauda, con una colita, como podrán ver aquí. Y esas son células intermedias. Esa tiene una forma más o menos piramidal, como podrán ver. De ahí para allá tienen las mismas características tanto nucleares como del citoplasma, solamente que ellas solamente tienen un núcleo, únicamente un núcleo, no pueden tener más de uno. Como podrán ver aquí, ¿sí? Son uninucleadas. Las basales son más pequeñas, son redondas, como podrán ver aquí, ¿sí? No son tan pleomórficas como en el caso de las intermedias. Vean, este es un pequeño collage de células superficiales binucleadas. Vean esos lados geométricos, que también es característico que sean cóncavos o ondulados, como podrán ver aquí. Una característica de las células superficiales. Estas también son superficiales, pero con un solo núcleo. Lados cóncavos, ¿sí? Con su nucleolo. Vean, este es un grupo de células superficiales. Aquí hay una binucleada y hay varias con un solo núcleo. Esta es una multinucleada, aproximadamente tiene 12 núcleos. Y vean que claramente esto ya no tiene de 5 a 6 lados, tiene muchos más. Vean, aquí son 4. Es una superficie también. Y vean, esta es una verdadera, un verdadero monstruo. Esta célula tiene más de 30 núcleos, es extremadamente enorme. Llegaban casi a los 100 micrómetros y también son superficiales. Estas son con azul de toluidina. Todas son superficiales. Vean una superficial sin tinción y una intermedia. Superficial sin tinción con contraste de bases. Igual es superficial. Aquí hay una superficial con 3 intermedias o profundas, como las quieran llamar. Estas ya son células uroteliales intermedias. Aunque si no me quiero quebrar la cabeza con que las llame profundas es más que suficiente. Vean esa forma de pera, más o menos, imaginación, con su cauda. Estas ya son basales, redondas. Y vean que las intermedias son más pleomórficas, son más redondas las basales. Y si yo las quiero llamar en conjunto profundas, sin ningún problema lo puedo hacer. La que les mostraba previamente, que tiene forma piramidal con las dos basales. ¿Cuándo encuentro las células de urotelio? Cuando hay un proceso inflamatorio en zonas donde se encuentra este tejido. Por ejemplo, pelvirrenal, uréteres, vejiga, uretra proximal. O sea que los podría haber en una cistitis, en una pielonefritis. ¿Sí? Cistitis bacterianas o por cualquier otra circunstancia. Cuando hay una litiasis también las puedo ver. Y principalmente cuando estos litos se empiezan a mover, desgarran muchas células y es una característica de este tipo de pacientes. En procesos tóxicos, por ejemplo, cuando yo tengo mucho tiempo ya con bilirrubina elevada, que la estoy eliminando por orina, la bilirrubina desgraciadamente es un potente citotóxico que incluso en algún punto puede causar lesión renal. Entonces también intoxica las células uroteliales y cuando son pacientes que ya tienen alguna hepatopatía con mucho tiempo de evolución, es característico que tengan gran cantidad de células porque están intoxicadas.
Incluso puede ser de tipo medicamentoso, ¿sí? Aunque si me preguntan un medicamento en específico que me puede causar esto, ahí es el problema porque no hay muchos reportes de los mismos, ¿sí? Es una cosa que se desconoce, pero sí se ha visto que cuando los pacientes a veces están consumiendo ciertos medicamentos, como algún antiinflamatorio no esteroideo, puede encontrarse gran cantidad de células de urotelio, presumiblemente por toxicidad. También lesiones mecánicas por sonda, ¿sí? La introducción de sonda me puede generar que yo vea células cilíndricas, células escamosas y urotelio. Son muestras muy interesantes que me ayudan mucho a poderlas diferenciar todas estas células que les acabo de mencionar. Bueno, en el caso de los riñones, hay también distintos tejidos, pero el que está descrito que podemos diferenciar es el de los túbulos renales, que es un epitelio cúbico simple, que como les comentaba previamente se encuentra en el túbulo continuo proximal, distal y colector. Con este esquema les quiero hacer ver que realmente esto de las células tubulares renales es un grupo heterogéneo. ¿A qué les quiero decir con esto? Que realmente las células renales o tubulares renales no tienen una morfología estricta, ¿sí? Porque a veces he llegado a observar comentarios que dicen, es que las células renales miden 10 micrómetros y su núcleo es excéntrico. Y si ya no tiene esas características, ya no es una célula renal. Y eso es una mentira, ¿sí? Porque dependiendo del túbulo, tiene una característica diferente, ¿sí? Por ejemplo, las células del túbulo contenedor proximal son más grandes y tienen microvellosidades. Tienen citoplasmas más densos, núcleos centrales, ¿sí? A diferencia del túbulo contorneado distal, son células más pequeñitas, ¿sí? Que no tienen las microvellosidades. Entonces, claramente, si se desprende una célula del túbulo contorneado proximal, va a ser distinta a la del túbulo contorneado distal, ¿sí? Que incluso hay bibliografía que menciona que yo las puedo diferenciar si es del proximal, del distal y del colector, pero realmente no hay necesidad de diferenciarlas porque no tienen un significado clínico en particular. Todas significan que hay una patología a nivel tubular, ¿sí? Todas significan eso, por esta razón no es importante diferenciarlas. Pero vean, aquí está el glomérulo, un túbulo contornado proximal. Estos de acá son distales. Y vean que la morfología de esta y esta son distintas. Entonces no hay que cerrarnos y decir que tienen una morfología única las células tubulares renales porque no es verdad. Y aparte, si hay alguna patología que esté causándole lesión a las células de forma aguda, estas pueden sufrir alteraciones celulares, lo que se le conoce como células renales reactivas, y eso altera la morfología de tal forma que ustedes pensarían que es otra cosa menos una célula renal, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con la clasificación de las células. Normalmente tienes en esta morfología. Llegan a medir de 10 a 35 micrómetros, forma redonda o cúbica. Es muy rara ver las cúbicas. Particularmente siempre las vamos a ver redondas. Su citoplasma puede ser homogéneo o en algunas ocasiones puede ser granuloso, pero es grueso. La relación núcleo-citoplasma es alta, o sea, tienen muy poquito citoplasma. El núcleo es redondo. Por lo regular son núcleos bien redonditos, como lo podrán ver en la mayoría de las fotos, ¿sí? Una característica de las células tubulares renales. La membrana nuclear es gruesa, o sea, bien marcadita, con sus nucleolos, ¿sí? Y vean aquí ya otras formas. Que muchos libros mencionan que las células tubulares renales llegan a medir un poquito más que un leucocito, pero desgraciadamente no siempre tenemos a los leucocitos alrededor para poder hacer esta comparación. Pero hay que grabarnos bien su morfología. Estos citoplasmas son gruesos, pues si se dan cuenta son menos que el de una de urotelio, ¿sí? Son menos gruesos, son menos granulares, son más homogéneos. Y aparte esa característica del núcleo que por lo regular siempre es bien redondo, también es una cuestión importante.
para poder diferenciar si se trata de una célula de urotelio o una renal. Vean, aquí el núcleo está excéntrico, aquí está central. Tienen esta morfología más o menos cuboidea, ¿sí? Vean, esta tiene también esa forma más o menos cúbica, que es muy raro que las veamos así. Frecuentemente van a ser redondas. Esta célula renal sin tinción. Esto es con azul de toluena. Vean, aquí está un leucocito neutrófilo, unas células escamosas. Y vean que aquí están unas células tubulares renales. Vean aquí, tiene el núcleo excéntrico y esta tiene microvellosidades. Muy probablemente proviene de un túbulo contorneado proximal. Muy probablemente. ¿Sí? Este es un cilindro de células tubulares renales, que también la bibliografía nos menciona que son importantes que nosotros los ubiquemos para poder llevar a cabo una buena identificación de las células tubulares renales, pero de la misma forma, es raro que nosotros observemos este tipo de cilindros, pero bueno, hay que tratar de, cuando los veamos, ponerles mucha atención para poder identificar bien las células que están presentes. ¿Cuál es el significado clínico de las células tubulares renales? Bueno, generalizando, me indican daño tubular, ¿sí? Este daño tubular puede ser intrínseco, o sea, que proviene de una patología renal, o extrínseco, algo externo al riñón me está causando problemas, ¿sí? Por ejemplo, enfermedad del parenquima renal, pues una nefritis glomerular, un síndrome nefrótico, una esclerosis renal, una nefritis lúpica, un riñón poliquístico. Enfermedades no renales, algunas hepatopatías, como ya les comentaba, si el paciente tiene mucho tiempo con esta hepatopatía, la bilirrubina puede causarme problemas, lesión renal y puede intoxicar a las células renales. También la hemoglobina es un potente citotóxico. Los pacientes con anemias hemolíticas pueden tener daño tubular. La mioglobina es otra situación que me puede causar daño a nivel de las células, medicamentos también, el plomo, incluso a nivel sistémico, un proceso de sepsis, un proceso inflamatorio severo, puede ocasionar el desprendimiento de las células por esta misma circunstancia de la elevación de las citocinas proinflamatorias. Pues claramente como mecanismo de defensa las células se deben de desprender. Y por esta razón muchas veces para los pacientes sépticos llegan a padecer también lesiones renales por esta misma circunstancia del desbordamiento que hay en cuanto a la respuesta inmune. Y bueno, por mi parte sería todo. Fue una conferencia breve, no quise profundizar muchísimo en todas las partes porque sí es algo complicado, pero bueno, espero haber dejado en este caso el, la curiosidad para poder investigar un poquito más sobre las células, que creo en la parte de la guía se aborda muy bien esta situación para poder llevar a cabo una buena identificación de las células. Y como les comentaba, al final de cuentas es importante también tener adicionalmente la información clínica del paciente y los métodos de recolección para tener un buen informe de resultados. Cualquier duda o comentario, les dejo aquí mis redes sociales que con gusto, cuando quieran escribirme, estoy dispuesto a responderles. En la medida que tenga también tiempo, lo haré. Y bueno, por mi parte sería todo. Hasta pronto.